Hola, ¿qué tal? ¿Qué te por acá? Pues otra vez vengo acá, ahora traigo otra nueva situación. ¿Te acuerdas aquel problema que nos ayudó Rafa para resolver lo de las tablas de frecuencias y las clases y eso? Ah, claro, van con 1000 datos, ¿no? Que los agrupamos en clases. Y que quedaron exactamente en 10. Bueno, pues ahora lo que necesito hacer es sacar media, moda y mediana. Ya lo has hecho eso. Sí, pero lo hicimos para datos no agrupados y estos son datos agrupados y creo que hay una pequeña diferencia ahí. Sí, tienes razón. Es más difícil. Con datos agrupados es más fácil. Ah, es más fácil. Yo pensé que era al revés, que era más difícil. No es más fácil. ¿Por qué te parece que no voy al profesor Rafa te haga para que ilumine con tu sabiduría? Ya estás, peinado para atrás. Pues vamos. Por favor, tú das que belleza. No, por favor. ¿Interrumpo? Otra vez. ¿Cómo que otra vez si tú no estabas la vez pasada? Híjole, qué lata dan, hombre. Pero bueno, pues pásenle, hombre. A ver, José Luis, muy pásenle. A ver, ¿en qué les puedo ayudar? Dígame. Lo mismo de la vez pasada, nada más que la vez pasada hicimos las tablas de frecuencia. Ahora lo que tenemos que hacer es media, moda y mediana de datos Ok, te agrupados. explico, pero nada más no te olvides el momento del sueldo, porque luego se te olvida. Pero a ver, pongan atención, ¿sale? Vamos a ver aquí lo que son los datos agrupados, ¿sale? Vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a explicar rápidamente pues lo que son justamente los datos agrupados, ¿no? Los datos agrupados son un conjunto de información con un patrón establecido de dichos datos para la facilitación del manejo de los mismos. Los datos se agrupan en clases con el fin de sintetizar, resumir, condensar o hacer que la información obtenida de una investigación sea mucho más manejable y bueno, la podemos manipular con mayor facilidad. Entonces, para que sean datos agrupados, se tiene que contar, obviamente, con intervalos de clase, con frecuencias relativas, que previamente pues hayamos calculado, ¿no? Y bueno, para poder calcular la media de estos datos agrupados, podemos ocupar justamente esta fórmula que aquí estamos observando, donde la media es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de la multiplicación de la frecuencia de cada clase por su marca de clase, entre n, que representa el número total de frecuencias. Y entonces, si nosotros queremos aplicar la media en este ejemplo que estamos viendo, dice que en la siguiente tabla se muestran las edades de los atletas que formaron el equipo olímpico en Londres 2012, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las clases y sabemos que de 17 a 19 años de edad tuvimos 71 atletas, de 19 a 21 50, de 21 a 23 41, de 23 a 25 53 y de 25 a 27 23. Entonces, en total, la suma de toda la columna de atletas nos da 238. Esto sería el valor de n. Y calculamos la marca de clase de cada intervalo, es decir, la marca de clase es el punto medio de cada una de las clases. Entre 17 y 19 el punto medio de marca de clase sería 18. Entre 19 y 21 tendríamos marca de clase de 20. Entre 21 y 23 tendríamos marca de clase 22. Entre 23 y 25 marca de clase 24. Entre 25 y 27 marca de clase 26, ¿no? Entonces nosotros multiplicamos cada uno de los valores de f, de la frecuencia, por su marca de clase. Es decir, 71 por 18 me da 1278, 50 por 20 en la segunda clase me da 1000, 41 por 22 me da 902, 53 por 24, 1272 y 23 por 26 pues me da 598. Si yo sumo toda esta columna de la multiplicación de la frecuencia por marca de clase, obtengo un resultado de 5050. Este 5050 justamente es el numerador de la fórmula que estamos viendo de la media. Entonces dividimos 5050 entre 238 atletas, que es n, nos da una media de 21.22 años. Quiere decir que la media de edad de los atletas que tenemos aquí en las Olimpiadas, pues es de 21.22 años en este caso, ¿no? Ahora, vamos a calcular la mediana. Para poder calcular la mediana, pues tenemos que tomar en cuenta esta fórmula que justamente estamos viendo, donde la mediana es igual a L, que representa el límite inferior de la clase, más n sobre 2, recordemos que n es el número total de frecuencias dividido entre 2,
menos la frecuencia acumulada menor, que es FA, sobre el valor de F, que es la frecuencia de la clase. Todo esto multiplicado por I, que es la amplitud de la clase, ¿no? Entonces vamos aquí a disponernos a analizar justamente un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una tabla donde muestran las edades de los usuarios de correo electrónico en un club de ajedrez. Entonces tenemos aquí todas las clases, tenemos la frecuencia de cada una de las clases, tenemos la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces primero tenemos que calcular en qué intervalo está la media. Si tenemos n sobre 2, tendríamos 250 sobre 2, que nos dará un valor de 125, ¿no? Y con ese intervalo se calcula justamente la media. Tenemos que la media es igual a L más n sobre 2 menos la multiplicación de f por a sobre f. Todo esto multiplicado por i. Bueno, el límite inferior, en este caso, sería de 30. ¿Por qué? Porque al hacer la división de n sobre 2 tenemos 125 y entonces el 125 cae justamente aquí en la frecuencia acumulada. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 155, por lo tanto justamente en esta clase de 30 a 35 años caería el intervalo donde está la mediana. Por lo tanto, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo? Pues el límite inferior es 30 más n sobre 2. n sobre 2 quedamos que eran 250, que es el número total de usuarios entre 2, menos 95, donde 95 es la frecuencia acumulada anterior a la clase que nosotros seleccionamos. En este caso, la frecuencia acumulada menor, o anterior mejor dicho, es de 95, la que está antes del intervalo de 30 a 35, o sea, en el intervalo de 25 a 30, sobre 60, que es justamente la frecuencia de la clase que estamos nosotros analizando, por 5. Y entonces esto nos daría un resultado de 32.5. Recordemos que este 5 último, este 5 que multiplica es justamente el ancho de la clase. De 30 a 35 hay 5, ¿no? Entonces nos daría una mediana de 32.5 para este ejemplo que nosotros tenemos aquí. Ahora la moda. Bueno, cuando hablamos de la moda, tenemos que buscar la clase que tenga la frecuencia más grande. Debemos sacar la marca de clase y entonces esa justamente va a ser la moda, ¿no? En caso de haber dos clases empatadas, pues se le llama muestra bimodal, y si son más de dos, pues es simplemente multimodal, ¿no? Entonces, en este caso, se muestra la cantidad de choques por día en la vía Vizcayo durante un mes y nos piden calcular la moda. Tenemos que choques de 1 a 3 serán con frecuencia de 3, de 3 a 5, 15, de 5 a 7, 5, de 7 a 9, 5, de 9 a 11, 2. Entonces, la frecuencia más alta es de 15, que corresponde a la clase de 3 a 5 choques. Entonces, calculamos la marca de clase, ¿no? La marca de clase es la suma del límite inferior más límite superior de la clase seleccionada dividido entre 2. Por eso es que 3 más 5 lo divido entre 2 y entonces la moda para ese caso es clase, ¿no? Es justamente de 4 unidades.